presentar la charla es... Sí. Nos la va a presentar Vicente Álvarez y se titula Ciencia y paradojas, dos mundos incompatibles. Bien. Gracias. La charla se llama Ciencia y paradojas, dos mundos incompatibles, y quiero hacer una advertencia previa. Yo calculo que en 12 minutos lo cuento todo, lo necesario, para luego en 18 le hagáis todas las preguntas, que seguro que voy a hacer muchas porque es algo increíble lo que os voy a contar. Había un economista austríaco del siglo pasado que dijo algo que me parece perfecto para lo que viene aquí. Decía, no hay nada más difícil de demostrar que lo obvio. Lo que yo voy a contar es algo tan obvio que me da vergüenza ajena contarlo. Y es que las monedas tienen dos caras. Esto es en esencia lo que os voy a contar, ¿eh? Y no es ninguna tontería. Bien, son 5 puntos, 7 puntos de ¿no? 7. El primero es paradoja y racionalidad. Paradoja es una palabra de origen griego y se compone de para, que significa contra, y de dosha, que significa opinión, contra opinión. Formalmente, no nos vamos a meter en otros terrenos, formalmente una paradoja es una fórmula en la que se afirma y se niega una misma proposición. Se afirma y se niega una misma proposición, lo que los lógicos llaman P y no P. En el sobreentendido de que esa proposición, esa P, es algo que está claro, porque si no está claro, se diluye la paradoja. Si yo digo soy pintor y no soy pintor, puede que no haya paradoja si el primer pintor se refiere al arte de la pintura y el segundo pintor a la pintura de brocha gorda. Entonces no hay paradoja. En el caso nuestro, ese problema no se va a dar porque la proposición que se va a afirmar y negar simultáneamente es nada menos que una definición científica, la definición de rentabilidad aceptada por todos los financieros del mundo desde que el mundo es mundo. Nadie la va a poner en duda y que nadie la ponga en duda porque un financiero lo puede matar directamente, ¿no? Bien, paradoja verdadera y paradoja falsa. Cicerón dijo: lo que los griegos llaman paradojas, nosotros, se refería a los latinos, llamamos cosas que maravillan. Y aquí se ha producido algo verdaderamente curioso, porque es verdad que toda paradoja produce asombro, pero el razonamiento inverso es falso. El señor de la falacia lo sabrá perfectamente. El que una cosa produzca asombro no significa que sea paradójico. Yo hace meses, estuve 6 meses anotando todas las veces que leí la palabra paradoja, ninguna era un libro de lógica, ¿no? El 93,7% de las veces que leía paradojas no era una paradoja. Se ha deformado de tal manera el concepto de paradoja que a cualquier cosa chocante, rara, extraña, curiosa, confusa, paradoja. No señor, eso no es una paradoja. La inmensa mayoría no es una paradoja. Salvo los libros de lógica, prácticamente todo el mundo tiene esa palabra sin serlo realmente. Bien, y lo más curioso del tema es que esa paradoja, esas falsas paradojas, se consideran admisibles, y es de lo que yo voy a hablar, cuando una paradoja es inadmisible, absolutamente inadmisible. ¿Qué se puede hacer ante una paradoja? Que es el tercer punto. 3 cuestiones: aceptarlas, explicarlas o resolverlas. Si yo acepto una paradoja, cometo un error lógico, el más grave error lógico que puede cometer un ser humano, y se convierte automáticamente en un ser irracional. Irracional. La mejor manera de definir a un imbécil, es decir, imbécil es persona que incurre en paradoja. Ojo, en paradoja auténtica. Y no es un insulto, ¿eh? Es de verdad. La segunda acción es un paso más y es tratar de explicar una paradoja. Explicar una paradoja es cometer un error lógico epistemológico. Epistemológico es la teoría de la ciencia, la teoría del conocimiento. Y nos comportamos automáticamente como seres anticientíficos. La charla se llama Ciencia y paradoja de un mundo incompatible. Quien pretenda explicar una paradoja está haciendo algo un completo sinsentido. Es como tratar de explicar la salida de un callejón sin salida. Si no tiene salida, ¿cómo la vas a explicar? Es absolutamente imposible. Entonces, ¿qué se puede hacer con una paradoja? Lo que se ha hecho con todas las paradojas habidas y por haber, desde la primera del movimiento de Zenón de Lea, que habría estudiado en el bachiller, de hace 2500 años. Todas las paradojas matemáticas, científicas, filosóficas, del tipo que sea, se resuelven encontrando una salida oculta de ese callejón sin salida. De momento que encuentra la salida oculta, ya es manifiesta y ya no es callejón sin salida, es callejón con salida. La has encontrado tú, ¿no? Bien, ahora voy a poner... Os tenía preparado una paradoja de física y 4 de
de finanzas, pero como una de ellas es un poco más larga, la voy a reducir a 3, y luego en la charla, en las preguntas da tiempo, os pongo la esa. La paradoja de Olbers, bueno, hay que decir que hay 3 palabras que son sinónimas, pero no son exactamente igual, que son aporía, antinomia y paradoja. En español a todo eso se llama paradoja, no es exactamente igual, pero más o menos puede pasar. La paradoja de Olbers fue un físico que hizo una ecuación en virtud de la cual en cualquier punto del universo siempre había radiación infinita. Yo no necesito saber física para saber que eso es una paradoja y que es inaceptable, porque existe la oscuridad, existe la noche, y en la oscuridad no hay radiación infinita. Por lo tanto, yo, señor Olbers, no sé de qué va la película, no voy a entrar en discusiones sobre la fórmula esa fórmula es falsa, porque en la oscuridad, en la noche, no hay radiación infinita. Los físicos, evidentemente, terminaron por resolver, tanto la física clásica como la física cuántica resolvieron esta paradoja. Ahora vamos con 3 paradojas financieras. Por favor, no os quiero tomar el pelo, no me voy a burlar de vosotros. Las imbecilidades que os voy a decir se vienen en todos los libros de finanzas del mundo y se explican en todas las universidades del mundo. Pero que nadie mienta a mi madre ni me tire nadie a la cabeza, que es verdad. Bien, vamos a ver. Os tengo previamente que explicar un par de conceptos, un concepto muy sencillo que todos conocéis, puesto que todos tenéis una cuenta bancaria y sabéis, mi banco me da el 7% de rentabilidad y esa historia. ¿Cómo se define? En finanzas hay 2 criterios para elegir entre inversiones. Uno es un porcentaje y otro un valor absoluto. El de valor absoluto es decir, ¿cuánto me ha ganado? 324.000 euros o 325.000. Se cuentan y punto. Ese criterio se llama valor actual neto. Fijaros la palabra actual, que luego me haré referencia a ella. Se llama así ese criterio, como se quiera llamar. Es la pasta cansa, número de billete que hemos comprado. Y el otro criterio es el de la rentabilidad, que es un porcentaje. Hemos ganado un 7, un 8, lo que sea. ¿Cómo se calcula, cómo se define la rentabilidad? Lo que en finanzas se llama TIR, tanto interno de rentabilidad. Ojo que lo que voy a decir es una definición aceptada por todos los financieros del mundo. No hay nadie que le discuta esta definición. Pues si tú vas a un banco y depositas 1.000 euros en una cuenta y al cabo de un año la retiras y dices, ¿cuánto me ha dado? 1.100, y te encuentras a tu amigo Pepito. Oye, ¿qué te ha dado el banco de rentabilidad? Pues espérate. Me ha dicho un financiero que la rentabilidad se define por el cociente entre la renta obtenida y la inversión realizada. ¿Yo qué renta he obtenido? Me han dado 1.100, invertí 1.000, me han dado una renta de 100. Esa la pongo en el numerador, renta. Y en el denominador, lo que invertí. ¿Cuánto invertí yo en el banco? 1.000. Divido 0,10. Como estamos acostumbrados a hablar en términos porcentuales, lo multiplico por 100 y me da el 10%. En vez de 0,10 céntimos por cada euro, 10 euros por cada 100 euros. Bien, aquí se dan los 2 puntos clave de esta charla. Primero, esa definición de rentabilidad, creo que es la tercera vez que lo digo, es aceptada por todos, a quedar claro que son todos, ¿no? Los financieros del mundo. No hay ni uno solo que lo discuta. Pues bien, el numerador es siempre un número real positivo si ganamos, como en este caso, negativo si perdemos, o 0 si ni ganamos ni perdemos. Un número real. A los de letra también lo vais a entender, pero los de ciencia sin duda. No riáis. En el denominador son 1.000 pesetas, otro número real. Y además, más 1.000. En el más 1.000, este más es la clave de todo el desaguisado que voy a contar después. El cociente entre 2 números reales es un único número real. Los alumnos de Javier lo saben perfectamente. Un número, no como me dijo mi amigo mío, no, Vicente, sale infinito. Claro, si depende de los decimales que quiera sacar, pero es el mismo número con la precisión que yo le quiera dar a ese número. Ojo, porque esto es todo el tinglao sobre el que va a girar la historia. El cociente entre 2 números reales solo puede ser un único número real. Pues bien, hay una paradoja, que yo lo llamo la del Minotauro, en la que una inversión tiene 2 rentabilidades, el 900 y el 11,11%. Las 2 de la misma rentabilidad, del mismo cociente. Otra tiene 3 rentabilidades, el 0, el 100 y el 200%, las 3 del mismo cociente. Y otra tiene 2 rentabilidades, el más 30% y el menos 10%. La misma inversión, el mismo cociente. Hay otras rentabilidades, os digo, otras inversiones que tienen como rentabilidad un número complejo, un número complejo. No sé si los de letras, si alguno de letras no sabe lo que es un número complejo. Si alguien conoce a un ser humano
que haya contado alguna vez un número complejo de pesetas, de euros o de lo que sea, por favor que me lo diga, que empezaré a dejar de ser escéptico y a creer en los milagros. Eso viene en todos los libros de historia. Bien. ¿Pero cómo se han dado las dobles rentabilidades, triples rentabilidades? Te lo cuento luego enseguida, por favor, no te preocupes, lo voy a contar todo. Estas dos paradojas, la del Minotauro y la del dinosaurio, tienen que ver con la rentabilidad, con el TIR, tanto interno de rentabilidad, con el porcentaje. Las que voy a contar ahora tienen que ver con el BAN, con el importe, la pasta gansa que hemos ganado. Yo tengo una inversión, tengo todos los datos de la inversión metida en mi calculadora, todas. Me falta un solo dato. ¿Cuánto me va a cobrar el banco por el dinero que yo necesito? Yo le llamo a esta la paradoja del milagro. Voy a un banco, esto viene en los libros, insisto, dice que con el 7 pierdo, y en ciertas inversiones, claro, y con el 15 gano. Esto es verdad. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué les ha ocurrido a los financieros con esta historia? La fórmula del TIR, de la Coloma de la Ley, esa lleva vigente algo así como 107 años o algo así, según me contaron una vez. No se sabe quién la hizo. Los financieros han sido víctimas de una epidemia conceptual, de la que hablábamos antes en la mesa de otra historia. La gente se quedaría tanto que se olvida de la historia, de lógica, de epistemología, de 40.000 historias. Espérate que me acuerde. Sí, vamos a ver. Tú preguntabas, el que preguntabas antes. Yo no conozco en toda la historia de la ciencia, y no solo me dedico a la finanza, me gusta leer mucho de toda la ciencia, no conozco en toda la historia de la ciencia una variable científica que se defina por medio de una ecuación y se calcule por medio de otra ecuación que no se parece en nada a la primera. Eso es el tanto interno de rentabilidad. Eso que está ahí arriba. Esta. Se calcula por medio de esta ecuación que es un polinomio de grado n, pero se define por un cociente. Si vosotros conocéis otro caso, decídmelo, luego cuando termine de hablar, en la charla me lo comentáis, porque no conozco otro caso igual. Y esa es la historia. ¿Por qué los financieros han caído en esa trampa? Porque para averiguar el problema, para resolver la paradoja y encontrar la salida oculta, tienen que resolver un problema inverso. El que sepa de epistemología o teoría del conocimiento sabrá que hay dos clases de problemas, los directos y los inversos. Los problemas directos van de la causa, del mecanismo que yo conozco, para determinar los efectos. Pero lo verdaderamente importante en ciencia son los problemas inversos, que yo conozco los efectos, pero desconozco la causa que ha provocado esos efectos. Y tengo que averiguarlo. Justo lo que yo he hecho en esta investigación de un libro que tenía ahí, Dime. Pero aún no me he enterado, has explicado antes que un mismo tipo de interés podría dar dos rentabilidades distintas, pero no ha explicado el mecanismo. Para mí un tipo de interés solo puede dar una rentabilidad. Ha dicho más 30 menos 10. Enhorabuena, ahora voy con esa historia. Excusa, esta es la trampa de ellos. Han caído víctimas de epidemia conceptual. No han sabido plantear y mucho menos resolver un problema inverso. El teorema de Fermat, principio de matemáticas, se ha tardado 400 años en resolverlo. ¿Por qué? Por lo infinitamente complejo que es. Este problema no se ha resuelto porque no se ha planteado en 107 años que lleva vigente la ecuación esta. ¿Cuál es la excusa que puede, si no excusar un poco la excusa, es disculpar el por qué los financieros no se han planteado esta historia? Porque esa ecuación tan rara, en los casos normales, da el tanto por ciento correcto, con lo cual con ella hemos vivido todos sin ningún problema, pero claro, la ciencia no le vale los casos normales, quiere saberlos todos los casos. Y esa es la historia. Bien. ¿Cómo distingues un caso normal de un caso extraño? Un caso normal es que te dé una solución única, un único número real. Eso es un caso normal. Bien, y los casos raros son los otros. ¿Cómo dan dos números reales? Ahora te lo cuento. Ahora entramos. Escucha, dejadme un segundo que luego me hacéis todas las preguntas. Y me encanta esa pregunta porque evidentemente estáis reaccionando mejor que los financieros. Desde el punto de vista lógico, escuchad un momento. Desde el punto de vista lógico, aquí tenemos un problema. La definición de rentabilidad dice que es un cociente, y un cociente solo tiene como solución un único número real. La ecuación de cálculo, esta que es un polinomio de grado n, puede dar como solución un único número real, varios números reales, incluso un número complejo. ¿Cómo llegamos a eso? Es la última parte de lo que luego os voy a hablar. Desde el punto de vista lógico hay contradicción entre los resultados de esta ecuación y los resultados de la otra ecuación y no puedo aceptarlo. No sé finanzas, no me explique por qué, pero esa ecuación es forzosamente... No, ese no. Esa ecuación es forzosamente falsa, conceptualmente falsa, y lo es. Escucha, y lo duda, digo, y lo es sin duda.
Desde el punto de vista epistemológico, os voy a contar una cosa, si me vale o no. No, continúa. Os voy a contar una cosa. El ABC de la ciencia, no las profundidades de la ciencia. No, por favor, atendedme a mí, no a eso, que no lo entiendo. El ABC de la ciencia me dice que sin referente no hay ciencia y sin mecanismo no hay explicación científica. Si una variable o una teoría no tiene referente, no se refiere a nada en concreto, os oís hablar del sexo de los ángeles. Y si no hay un mecanismo científico, no puedo explicar nada, porque explicar es justo mostrar un mecanismo científico. ¿Sí o sí? Pues bien, en esta ecuación ha desaparecido uno de los elementos definidores de la rentabilidad. No está ahí, ahora diré por qué. Luego esa ecuación no es una... Digo, esa ecuación no es científica. No es científica, no tiene referente. Una variable que no tiene referente no es una variable científica, es una cosa. Eso significa la rentabilidad, como puede significar la densidad de glóbulos rojos en la sangre de Pepito Pérez. No tengo razones para afirmar ni que sea rentabilidad, ni que sea la densidad de glóbulos rojos en la sangre. Es una cosa que un señor se la inventó y punto. Y ahí va funcionando. Insisto, en los casos normales da un único número real, pero ni aún así tengo garantía absoluta. Y entonces nos vamos ya al último punto, que es, esa ecuación tampoco muestra el mecanismo de la rentabilidad, luego tampoco me permite explicar nada financieramente, puesto que el mecanismo no está ahí. Entonces ahora os voy a contar lo que es mi aportación en el tema del libro que os he dado la introducción. Verad, para resolver esto hay que resolver un problema inverso. Yo tengo los datos externos, los flujos de caja y flujo de pago. Esto significa flujo de cobro y flujo de pago, es decir, los cobros y los pagos de una inversión, porque financieramente a eso se reduce el análisis financiero. Bien, si yo resuelvo ese problema, me encontré que el mecanismo financiero de la rentabilidad es un sistema de ecuaciones. Ese sistema de ecuaciones es como si fuera un tronco de un árbol. De ese tronco van a salir dos ramas. Una mi ecuación de la rentabilidad y otra la falsa ecuación de la rentabilidad. Ese sistema de ecuaciones lineales se puede resolver de dos maneras. Sumando todas las ecuaciones, si bajáis eso un poquito más, sale esta. Si yo sumo todas las ecuaciones del sistema representativo del mecanismo de la rentabilidad, sale esa ecuación. No tengo más que despejar el TIR, que es lo que a mí me interesa, y me sale la ecuación verdadera del TIR. En verde os he puesto el denominador, porque esa es la clave de todo el tinglado. Bien, ¿os acordáis que este señor que iba al banco tenía 100 de renta arriba y 1000 de inversión abajo? Esto es el equivalente a las 100 y esto es el equivalente a las 1000. Pero ni este ni ese aparece en la otra fórmula. Entonces, ¿de dónde salió? Y creo que respondo a tu pregunta. Yo tengo un problema, y es que las fórmulas cuando son así, para realmente poderlas seguir, es necesario definir lo que es cada una de las variables. Bien, no tengo ningún problema. Entonces, El TIR es el tanto interno de rentabilidad. FC son flujo de cobro, los cobros, y FP, flujo de pago, los pagos. Dime. En la primera, el dogma del cálculo del TIR, uno de los... a cada lado de la resta, o sea, flujo de cobros por El TIR. El TIR al estar a los dos lados de la resta se anula. No, Es decir, solo el flujo de cobros. uno es un flujo de cobro, otro flujo de pago. Lo puedes pasar todo al mismo lado, lo que quieras. Sí, puedes poner este aquí igual a este, lo pongo ahí y pongo igual a 0. Exactamente. No, ese no es el problema. El problema es lo siguiente, que yo sumando, escuchad, porque está la historia, está el misterio completo, sumando todas las ecuaciones me sale esta, y de aquí despejo esto y me sale esto. Pero esto sí es una ecuación de definición de un concepto secundario. La renta es un concepto primario de la finanza y la inversión es un concepto primario de la finanza. La rentabilidad es un concepto secundario. Aquí está el elemento definido y los elementos definidores. Pero estás hablando de la estética de la fórmula, no de... No. De la estética no. Las definiciones, si no tienen los mismos elementos, pueden ser perfectamente compatibles. Escuchen, no, es aquello no tiene esos elementos. Esto no aparece allí. Por eso, si tiene elementos diferentes... Pero ahí voy, dejadme terminar, por favor, me alegra toda esa pregunta. Aquí está el elemento definido y los elementos definidores. Esta es una ecuación de definición de un concepto secundario, con todo el rigor epistemológico del mundo.
estos son los 100 y estos son los 1000. Bien, esto está subrayado, ahora vuelvo con ello. Pero ¿qué ocurre con el sistema de ecuaciones de donde yo he sacado esto? Que se puede resolver de otra manera. Una advertencia previa. Quien se inventó la fórmula de arriba no lo sacó de mi sistema de ecuaciones, se lo inventó por su cuenta y riesgo, sin conocer ese sistema. Ese sistema es desconocido, solo el que haya comprado el libro que he sacado ahora lo conocerá. Pero ese sistema, lo siento, tengo que decirlo, pues, ese sistema se puede resolver de otra manera, en vez de sumando todas las ecuaciones, sustituyendo la primera a la segunda, a la tercera, hasta llegar a la última. Y la última es esta. Pero en álgebra, perdona, y quizás responda a vuestra pregunta, escucha, en álgebra ocurre una cosa. Desde hace siglos se conoce en álgebra que cuando tú tienes una ecuación y la transformas, las soluciones de la primera ecuación también son soluciones de la segunda ecuación, pero la ecuación transformada añade soluciones que no son soluciones de la original, y a eso le llaman los matemáticos soluciones extrañas, nunca mejor dicho. Una variable de un número complejo, una renta de un número complejo, o de varias rentabilidades, es una solución extraña del álgebra. Ahí está la explicación de esa historia. Pero vamos más lejos todavía. Aun en el caso, quiere decirse que esa ecuación de arriba puede tener una solución real, la de los casos normales, 2 o 3 como vimos antes, y hasta una solución compleja. Pero esta no. Esto es un número real, y este es otro, y esto solo admite una ecuación, un número real. Solo uno. Solo uno, el 100 partido por 1000, no admite otro. Y vamos más lejos todavía, aun en el caso, hay ejemplos, en el libro lo pongo, aun en el caso de que la ecuación de arriba me dé un único número real, puede que no sea la rentabilidad de una inversión. ¿Por qué? Porque verán, yo os dije antes que la clave de todo estaba en que el 1000 era más 1000. Yo voy al banco y deposito 1000 euros, más 1000. Si eso fuera signo menos, significaría que es el banco el que me ha prestado dinero a mí, no que yo le he prestado dinero al banco. La inversión la haría el banco, no yo. Pues bien, todas las paradojas habidas y por haber surgen cuando aquí, porque este sumatorio, es decir, que suma una serie de variables, esto es como si fueran los saldos de la cuenta bancaria. Este sumatorio tiene que ser positivo, más 1000. Ese sumatorio tiene que ser positivo, más 1000 del ejemplo que yo ponía. Pero no basta que sea positiva la suma total. Tienen que ser positivas todas y cada una de esas variables. Y siempre que hay paradojas, siempre es porque hay aquí un número de estos que es negativo. Pero si es negativo, ¿qué ocurre? Que eso no es una inversión. Si yo estoy dando una explicación de las características de un cocodrilo, ahí se ha colado un águila imperial. Y el águila imperial no es un cocodrilo. Entonces, si aparece un número negativo aquí, eso no es una inversión. Y por tanto ese número no es la rentabilidad de una inversión, es un tipo de interés que iguala un juego de préstamos recíprocos entre dos personas, pero no una inversión. Esa es la explicación de las paradojas, perdón, la solución de las paradojas. Esto tiene que ser positivo y todos los elementos positivos. Y todas las paradojas, si compráis el libro mío, de lo que debía hacer, lo veréis, que todos los ejemplos de las paradojas salen porque aquí aparece una ruptura del mecanismo, es decir, un número negativo. Pero si sale un número negativo, insisto, eso no es una inversión. Si yo te presto a ti hoy 1000 euros, será positivo, pero si de aquí a 3 meses me das a mí 4000, te deberé 3000. Entonces yo no tengo ninguna inversión en tu banco o en tu empresa, la tendrás tú en mí. Entonces eso no es una inversión. ¿Por qué los financieros no lo han resuelto? Porque nunca han conocido esta variable. No saben lo que es esto. Perdón. Esa es la aplicación, sí, pregunta. Yo soy ingeniero, entonces tengo problemas. Con lo que la ley de cocodrilo me empezaba a orientar, pero no me he vuelto a perder. Para enmarcar. Usted dice que lo que pasa es que hay una ecuación aceptada, digamos, mundialmente por la gente que se dedica a las finanzas, que es la primera que ha puesto, la primera, la que está mal y la que está mal. Esa es la que se usa, pero esa es una ecuación de cálculo, no de definición. Ya he dicho aquí que el gran misterio que hay aquí, el único caso en toda la historia de la humanidad, de toda la ciencia, el único caso que yo conozco es que una variable se defina por medio de una ecuación, un cociente, y se calcule por otra. Ese es el problema. Los financieros no lo saben, porque no saben que esta ecuación sale del sistema del que sale esta. Esta ecuación se la inventó un señor hace 107 años, y punto. Pero esa ecuación sale resolviendo por sustitución el sistema de ecuaciones del que yo he resuelto esto por suma.
Eso en álgebra se sabe perfectamente. Un sistema se resuelve de varias maneras. En este caso, el sistema de la rentabilidad se resuelve sumando y sale aquella ecuación o sustituyendo y sale aquella. Pero si usted resuelve un sistema de ecuaciones por dos métodos distintos, tiene que dar las mismas. La solución es única. No, No, puede tener soluciones. No, mire, aquí está la prueba. Perdón. Sí. Un momento. Esto es un único número real y esto es un único número real. Esto es un polinomio de grado n, una función polinómica de grado n admite soluciones únicas, real, varias reales n soluciones y complejas, pero esto no. No, perdón, dividir, Javier, 7 dividido entre 27 solo sale un número. Sí, pero usted lo que ha hecho es un cálculo matemático, ha despejado una única solución de la ecuación de arriba. Claro. ¿Cómo dice? Eso es un cálculo algebraico, no tiene números. Luego la solución que esto esté despejando es una única solución de las n soluciones que tendría la de arriba. No. Sí. Sí, un momento. Oh, bien, bien dicho, no. Pero escucha, si esta ecuación tiene una solución única, también la tiene aquella. Perdona, en los casos normales, un momento. Es un polinomio de grado n. Escucha, en los casos normales esto da siempre. Pero ¿qué significa un caso normal de una normal? El que da un valor único. Es igual de normal una ecuación de grado n que tiene n soluciones. No, pero un momento. Llamo normal financieramente, no matemáticamente. Esta ecuación, por favor. Pero es que entonces te faltan restricciones en la ecuación, porque si el caso normal es que algunas variables son superiores a 0, pues entonces hay que poner. No, un momento. En esa variable, en esa ecuación, esto no aparece. No, vamos a ver, si eso es solución de la ecuación de arriba, eso tiene que ser una combinación de las variables que hay en la ecuación de arriba. Vamos a ver. Si la ecuación de... Perdón, un momento. Si la ecuación de abajo tiene una solución única, y la tiene siempre, esta siempre tiene solución única. Entonces, si calculas la rentabilidad por aquella ecuación, también te sale esa solución única. También te La sale. ecuación de abajo es un caso concreto de la ecuación polinómica. No, perdón, no. La solución de abajo es la única solución de ese sistema. Ese sistema tiene n soluciones. No, perdón, no. Es la única solución que tienes con la fórmula de abajo. Vamos a ver. Si yo sumo todas esas ecuaciones solo tienen una solución, esta. Que usted está rebatiendo. No, por favor, de uno en uno. Por favor, de uno en uno. ¿Qué? 5 minutos, por favor. No, un momento, dime. Usted está rebatiendo 700 años de matemáticas. ¿Rehaciendo? Y el problema fundamental del álgebra. No, en absoluto, vamos a ver. Por favor, de uno en uno. No, si empezáis a discutir entre vosotros no hay manera humana. Del mismo sistema salen las dos ramas, esta y aquella. Del mismo sistema. Un sistema recursivo de ecuaciones lineales, más sencillo imposible. Si yo lo sumo me sale esto. Y si yo voy sustituyendo, sale aquello. Pero ya os he contado antes que en álgebra es conocido el hecho de que si yo transformo una ecuación x menos 2 igual a 0, si la multiplico por x, solo tiene una solución, si la multiplico por x tiene 2. X menos 0 menos 2 igual a 0 tiene una única solución, x igual a 2. Si la multiplico por x tiene dos soluciones, 2 y 0. He añadido una solución. En la transformada, en la otra no. Perdonad, y aquí ocurre un caso similar. Al transformar, al sustituir... por x, sí, ese ejemplo que has puesto, si la multiplicas por x, te salen dos soluciones, más menos 2. Sí. Dos soluciones, no una. No, dos, pero en la transformada, la original no. En la transformada no en la original. Y esta está sacada sumando todas las ecuaciones. Aquella no está sacada sumando, sino sustituyendo, es decir, transformando. Pero pasando ya de cálculos matemáticos, que esto no es álgebra, ¿puede explicar lo de cómo da una rentabilidad de 0, 100 o 200 usando...? Muy sencillo, ya lo he dicho antes. Cuando da una rentabilidad que es un número complejo, o cuando da una rentabilidad que son varios números reales, lo que ocurre... Pero a mí cómo me engaña el banco. Es lo que... No, sí, en el banco... Yo creo que la pregunta que quiere hacer, que todos nos estamos poniendo la lengua, es ¿cómo podemos engañar al sistema? No, sí, pero mira, el problema está en esto. Cuando hay paradojas, que son esas que yo he contado, es que uno de estos es negativo, pero si uno de estos es negativo, eso no es una inversión. Pero el caso de antes que ha dicho que una empresa... No, perdona, por favor, él tiene que ser positivo, porque si yo voy al banco, yo tengo 1.000 euros en el banco, más 1.000. Entonces, cuando yo me encuentro aquí varias soluciones y me voy a este sistema, me voy al sistema y lo reconstruyo, me encuentro que una de estas variables es negativa. Y entonces digo, señores, eso no es una inversión. ¿Y por qué sale un número negativo ahí? Porque salen de soluciones de aquella, que hay soluciones de aquella ecuación, pero no de esta.
Ya te he dicho antes, el cero de la ecuación x menos 2 igual a 0 tiene una única solución, 2. Pero si yo multiplico, transformo esa ecuación multiplicándola por x, tiene dos soluciones, el 2 y el 0. Entonces, perdona, el 0. ¿Qué? Eso equivale a multiplicar por 0. Claro, si multiplicamos por 0... Bien, pero aquí, evidentemente, todo no te puedo explicar, para eso está el libro. Escucha, perdona un momento. Escucha, para eso está el libro, pero lo que sí, por favor, lo que sí te quiero decir es que las dos ecuaciones salen del mismo sistema de ecuaciones. Las dos. Y esta es solución única y aquella es única, varias y hasta complejas. Pero las dos salen del mismo tronco. Son dos ramas del mismo tronco, pero solo una de ellas coincide con la definición de rentabilidad, la otra no coincide. Y de hecho... Yo lo que entiendo es que la ecuación de abajo, que es una abstracción del polinomio, que puede estar aplicado a n factores, coincide con tu definición de rentabilidad, y la otra simplemente coincide con diferentes ecuaciones de rentabilidad, depende de los valores que le ponga a lo que la hace polinómica, y ya está. No, perdona. Los valores no la hacen polinómica. Lo que la hace polinómica es la sustitución de ecuaciones, no los valores que tenga. Esto es polinómico no por lo que valga el FP y el FC, es polinómico por cómo has ido tú sustituyendo las ecuaciones. Es decir, eso es... Claro, no, es que no es decir que los valores la hacen polinómica. La hacen polinómica la forma que yo tengo de resolver el sistema de ecuaciones. Nada más. Y insisto una vez más, eso. Ya no me deja 5 minutos. Además que para decir una cosa. Pues para terminar lo que sea rápidamente. No, decir que todas las paradojas habidas y por haber salen porque aquí sale un valor negativo de al menos una de las variables. Y entonces eso significa que eso no es una inversión. Esa es toda la historia.